Ser salvo del poder del pecado en el contexto cristiano no significa alcanzar la perfección absoluta o la imposibilidad de pecar, sino ser liberado de la esclavitud y el dominio que el pecado ejercía sobre la vida, capacitándonos para vivir en santidad a través del Espíritu Santo. Una vez más, al amanecer, damos infinitas gracias a nuestro majestuoso Dios por concedernos ya estar con ustedes en este tiempo de devoción. Enviamos nuestro más cariñoso saludo cristiano a nuestros amigos, a la linda membresía de la iglesia y a nuestros muy queridos hermanos misioneros, sin olvidarnos en ningún momento de todas aquellas personas que, aunque nos conocen muy poco, nos brindan parte de su preciado tiempo, participando así con nosotros de este tiempo de devoción. Sabemos que Dios está haciendo una obra en la vida de ustedes y en la de sus seres queridos. Seguimos sirviendo la mesa de fe de la Iglesia Evangélica Internacional, los Soldados de la Cruz de Cristo. Entendemos que la sincera devoción nos guía a la verdadera adoración. Lunes 9 de febrero del 2026. Redacta el tema nuestro hermano Misael Correoso bajo el hermoso título Salvos del poder del pecado. Las lecturas bíblicas, la matutina en San Juan 8, versículo 31 al 36. La meridiana en el Salmo 142 y la vespertina en Romanos 6, versículo 14. Estaremos orando a favor de Cuba en la localidad de Ahuica, también a favor de Nicaragua en la localidad de Nagarote. El año bíblico unido lo tenemos en el libro de Números, capítulos 13 al 15. Tomemos nuestras Biblias para leer la lectura correspondiente a esta mañana. San Juan 8, versículo 31 al 36. Dice así la palabra de nuestro buen Dios. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y respondiéndole: simientes de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado, y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Te invitamos a orar. Querido Dios, Padre de misericordia, me humillo y me arrepiento con todo mi corazón. Te doy gracias, Señor, una vez más por permitirme estar en este tiempo de devoción.
Bendice nuestras almas. Concédenos, oh Dios, que tu gracia abundante nos ilumine, que nos dirija, que podamos sentir tu presencia santa, que este devocional sea de grande ayuda para muchas almas y que todos aquellos que escuchan el mismo sean bendecidos por ti para que nuestras almas hallen consuelo en ti. Recibe nuestra oración en favor de nuestros pastores, su familia y sus congregaciones, en favor de nuestros dirigentes, su familia y la difícil tarea que tienen para dirigir a tu pueblo. Obra maravillosamente sobre los ministerios, manifiéstate grandemente en sus vidas, de tal forma que los que dirigen como los que forman estos ministerios alcancen tu gracia abundante y sean usados en las actividades que la iglesia debe tener a través de tu Espíritu Santo, y muchos lleguen al conocimiento de tu verdad por la eficacia de tu palabra en tu iglesia. Recibe nuestra plegaria en favor de los enfermos, que sean sanados, los afligidos sean consolados, los que viven en este mundo mal a consecuencia del mal que impera, sean aliviados por tu Espíritu Santo y alcancen tu consuelo. Ayuda a tu pueblo en las diferentes actividades que tiene a través de las distintas localidades que trabajan tus hijos en los diferentes países. Usa grandemente a todos los tuyos y que tu pueblo se mueva con la actividad preciosa del Espíritu Santo. Todo lo suplicamos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. A continuación, leemos el tema para hoy día, redactado por nuestro hermano Misael Correoso, bajo el título Salvos del poder del pecado. Dios nos ha salvado del poder del pecado para que podamos llevar una vida fructífera, sirviéndole. De eso se trata la santificación, que consiste en no adaptarnos, no acomodarnos, no aclimatarnos a la vida de pecado, sino a la vida que Cristo nos enseñó y a la palabra. Dios nos salvará un día de este cuerpo de pecado que todavía arrastra la naturaleza pecaminosa. Pero ahora Dios nos ha dado su gracia para que no nos acomodemos al pecado, sino a la justicia. Dios nos ha dado el poder para vencer el pecado en Cristo Jesús. Para ser salvo, necesito arrepentirme de mis pecados y poner toda mi fe y toda mi confianza en Cristo Jesús. Eso quiere decir que no voy a confiar en mí mismo, yo voy a confiar en Cristo Jesús, en su poder. Yo no tengo ningún poder, no tengo ninguna capacidad, pero Él sí la tiene. Por eso decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así debe decir todo creyente. No hay una cosa que yo no pueda lograr con Cristo, pero tampoco hay una cosa que yo pueda lograr sin Cristo, porque Él dice, sin mí nada podéis hacer. Yo lo necesito a Él. Es mi Salvador, es mi Redentor, es mi santificador. Él es poderoso para ayudarme en mi debilidad y flaqueza. Él es médico y medicina para todo aquel que cree. No hay inmoralidad que ante Él pueda sostenerse. No hay inmundicia que ante Él no pueda ser limpiada, porque en Cristo hay poder. Se requiere para ser justificado que nos arrepintamos de nuestros pecados, nos volvamos de nuestros pecados a Dios y ahora pongamos nuestra fe en Cristo Jesús, porque Él está aquí para ayudarnos y para llevarnos al cielo. Dios nos bendiga a través de tan precioso tema de nuestro libro Mesa de Fe. Reflexionamos, salvos del poder del pecado. La salvación es el regalo más extraordinario que la humanidad ha recibido, pero a menudo se comprende de manera incompleta. Muchos limitan la salvación a un evento futuro como el escape del juicio eterno. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el sacrificio de Jesús tiene un efecto inmediato y transformador. Nos ha salvado del poder presente del pecado. La condición de esclavitud antes de nuestra unión con Cristo
El pecado no era simplemente una acción errónea, sino un amo espiritual. El apóstol Pablo lo describe con claridad en Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Bajo este dominio, el ser humano carece de capacidad espiritual para agradar a Dios de forma genuina, pues su naturaleza está inclinada hacia la desobediencia y el egoísmo. La victoria en la cruz. El poder del pecado fue quebrado en el Calvario. Jesús no solo cargó con nuestra culpa, sino que destruyó el sistema de autoridad que el pecado ejercía sobre nosotros. Romanos 6, versículo 6 declara: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esta crucifixión del viejo hombre significa que nuestra antigua identidad, ligada a la rebelión de Adán, ha muerto. Ahora el creyente posee una nueva naturaleza. El pecado ya no es el dueño de la casa. Ahora el Espíritu Santo habita en nosotros, otorgándonos el dominio propio y la capacidad de elegir la justicia, la libertad bajo la gracia. Vivir salvos del poder del pecado implica caminar en una nueva jurisdicción. Ya no nos movemos bajo la condenación de la ley, sino bajo la capacidad de la gracia. Romanos 6:14. Nos da una promesa absoluta, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia no es un permiso para pecar, sino el poder divino para no hacerlo. Es la fuerza que nos permite decir no a las pasiones mundanas y sí a una vida de santidad. Como dice Tito 2:11 al 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Concluimos. Ser salvos del poder del pecado es un proceso diario de redención. Aunque la victoria es legal y definitiva en Cristo, el creyente debe considerarse muerto al pecado cada mañana. No luchamos para obtener la victoria, sino desde la victoria que Cristo ya ganó al permanecer en Él. Las cadenas de los viejos hábitos, los vicios y la amargura pierde su fuerza, permitiéndonos caminar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Te dejamos con esta reflexión, deseando que el amoroso Dios, la gracia y la paz de nuestro amado Salvador Jesucristo, la compañía y comunión del Espíritu Santo, que es nuestro eterno consolador, sean con todos sus hijos, ahora y para siempre. Amén.